Bien, esto es en el tiempo. Las primeras plantas que surgieron en la Tierra fueron las algas marinas. En este tiempo no había vegetales en la Tierra. Lo primero que surgió fueron las algas marinas. De las algas marinas surgieron los musgos. Por eso los musgos crecen cuando hay humedad. Cuando no hay humedad, los musgos se secan. Los musgos son parientes muy cercanos de las algas, muy cercanos. Después surgieron los helechos. Los musgos estaban pegados a la tierra, a las rocas. Surgieron los helechos. Y los helechos tienen un tallo. Los helechos tropicales pueden medir hasta 3-4 metros. Las samambales son una hoja, son helechos, pero tienen una hoja grande, bonita. Pero no se despegan de la tierra, no tienen un verdadero tronco, son helechos. Después viene nuestro querido ginkgo biloba. Los ginkgos aparecieron muy antiguamente, aparecieron hace 280 millones de años. Son fósiles vivientes, así los científicos dicen, son fósiles vivientes los ginkgos. De hecho, la hoja del ginkgo no es una hoja, es un tallo aplanado. Es un árbol muy interesante. Después surgieron las coníferas. Después de las coníferas surgieron las cicas, que son como unas palmeras. ¿Qué ocurrió aquí de los ginkgos para adelante? Que se empezaron a despegar del suelo. Los ginkgos empezaron a tener 2 metros, 3 metros, 6 metros, 10 metros. Entonces, y finalmente, hace 250 millones de años, aparecieron las angiospermas, que son estos árboles que son diversos, que no son coníferas. Aparecieron por una modificación en su tronco. En su tronco aparecieron unas células nuevas que se llaman vasos, que son unas células anchas que son capaces de almacenar grandes cantidades de agua. Bueno, ¿qué me quiere explicar con esto? Lo más interesante para mí, la gran innovación que ocurrió para pasar de aquí adelante con lo que nosotros conocemos hoy día para despegarse del suelo, es que los vegetales inventaron los troncos. Antes no había un tronco. ¿Y para qué inventaron el tronco? Para poder subir alto en el cielo, para poder separarse de la competencia y tener la mayor cantidad de luz posible. Hasta aquí siempre existieron las hojas, siempre existieron las raíces, siempre, pero existían los troncos. El tronco es el lugar donde el árbol almacena el agua y le permite hacer subir el agua. Ustedes han visto cuando en un vaso con agua se pone un hilo de algodón, que el agua sube por el hilo de algodón. Bueno, lo mismo pasa en el tronco. Hay un tubito por donde sube el agua llega hasta cierta altura y al lado hay otro tubito más. Por lo tanto, el agua puede seguir subiendo. Y aquí al lado hay otro tubito más y el agua sigue subiendo. Son tubos, son células que actúan como tubos y por lo tanto el agua sube, igual que en el hilo de algodón. Así sube el agua. Y sube y alimenta las hojas que están arriba. Árboles de 100 metros, árboles de 120 metros. O sea, es una proeza haber inventado el tronco, es la gran innovación. Ahora que nos gusta la gran innovación, hay una innovación, la más grande. Entonces, esta innovación hizo que el mundo cambiara. Aparecieron los naranjos, los manzanos, aparecieron las cacanas, un montón de árboles, miles de árboles diferentes aparecieron. Solamente porque dentro del tronco de las plantas que habían antes, apareció una nueva senda, el vaso. Nada más, de hecho, es lo que divide un mundo de otro. Porque el vaso es la capacidad de almacenar agua. Bueno, aquí está, también es más o menos lo mismo que está mal especificado, entonces nosotros tenemos que lo primero que surgió, aquí están los musgos, después lo veréis, ustedes ¿conocen la hierba del plaquero? Sí, la hierba del plaquero aparece junto con lo derecho. Es un epicero. Claro.
Es un XZ. Ahora es el champú de esa cuestión. Ahora es un XZ. Es antiquísimo y nosotros lo encontramos en la orilla de los canales, en la orilla de los ríos. La gente lo toma para los riñones, el platero lo seca y cubre la plata porque almacena sílice afuera. Es muy interesante, a mí me pregunta eso. Bueno, después aparecen las coníferas y después aparecen las angiospermas, que son estos árboles que nosotros encontramos por toda la vida. Bueno, nos quedamos con la idea del tronco y con la idea de que el árbol existe porque logró no tener hojas, porque habían, no raíces, porque habían, inventó el tronco. Y el tronco le permite almacenar agua y llevar el agua verde. Ese es el árbol. Y el árbol tiene una cierta anatomía, o sea, no es así porque sí ni porque no, sino que tiene una cierta explicación. El árbol tiene una copa, tiene un tronco y ramas, y tiene raíces, tiene esas tres partes. Esta es la macroestructura del árbol. La macroestructura del árbol. El árbol tiene raíces, tiene un tronco con ramas y tiene una copa. Y en la copa están las hojas. Esta es una cuestión más sencilla, pero uno podría decirlo al revés. Si el árbol no tiene raíces, no puede vivir. Si el árbol no tiene copa, no puede vivir. Si el árbol no tiene tronco, no puede vivir. O le estamos dificultando mucho la tarea de vivir. Y lo voy a explicar a continuación. Esta macroestructura se apoya, cuando yo avanza la siguiente, está trabajando. Esta macroestructura se apoya, ahí está, en el tronco. Y este es el tronco de una conífera, pero nos sirve para ejemplo, porque el tronco tiene una corteza, ¿cierto? La corteza es un bien muy preciado, porque la corteza protege al árbol del fuego, de los golpes, del ataque de los animales, los animales con cornamenta que están en los árboles, para quebrarle, que les salgan cornamentas nuevas más grandes. Pero básicamente la corteza, la función que tiene es evitar que el árbol pierda agua. Este es el juego del agua. No hay otro juego, aquí no hay otro, el árbol no juega a otra cosa, el árbol juega al agua. Nosotros jugamos a otras cosas, el árbol no está enterrado. Si yo estuviera enterrado y no pudiera moverme, ¿qué es lo que más me preocuparía? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo domino el agua? ¿Cierto? Bueno, esa es la función de la corteza. Y debajo de la corteza hay una corrida alrededor del tronco de 2 o 3 corridas de células que casi no se ven, que lo que hacen es bajar la savia que se produjo en el follaje. Y esa savia baja por esa capa. Lo que viene hacia adentro de esa capa es madera muerta, que son células muertas. Y tienen que estar muertas porque por ahí sube el agua. Por ahí sube el agua. Entonces son células que van creciendo anualmente, van creciendo, van formando anillos. Y cada vez que crece una nueva capa, la de adentro se muere. Y al morir, permite que el agua suba por su interior. Eso es todo. La médula del árbol, por la presión que existe al interior del árbol, por el peso que el árbol tiene, muere y se deshace. La médula del árbol no sirve para nada. Está mojadita todo el tiempo, pero no sirve para que el agua suba. El agua no sube por ahí, el agua sube por acá. El agua no sube por cualquier lado, no sube por el medio, sube por acá. Y esto se comprime con el peso y es como si el árbol en realidad fuera un tubo. Esto cuando cortan un pino, por ejemplo, a los 20 años, lo cortan a los 20 años, ¿por qué? Porque a los 20 años empieza a crecer menos en altura y esto se empieza a descomponer. Y como lo tienen para vender madera, no les interesa que esto se descomponga.
Pero si nosotros tenemos un árbol que llega a ser un árbol adulto, maduro, etcétera, 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 y lo cortamos, esto no existe. Por eso cuando un árbol le hacen un escaneo, ¿has visto los escaneos? Le ponen las costuras por todos lados, le hacen un escaneo. ¡Ah, está podrido! No, naturalmente eso está muerto. Es natural. El árbol. ¿Por qué los postes, por ejemplo, de metal no son metal sólido? Porque el metal sólido es tan firme como un tubo. Esta silla. Esto es viejo. No es sólido. Es un tubo. La estructura del tubo es muy firme. Es muy firme. Entonces no necesita solidez. Lo mismo le pasa al agua. Lo mismo le pasa al agua. Entonces nosotros tenemos una macroestructura que son estas tres partes, la raíz, el tronco, la rama y la copa. Luego tenemos el tronco con esta estructura intermedia, y luego tenemos una estructura microscópica. Y este es el vaso que yo les decía. Estos son los vasos. Esto es los vasos. Esto no es una conífera, es la siguiente, es una angiosperma. Es una planta que tiene vasos en su estructura, que puede almacenar agua. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros cortamos la rama de un árbol, estamos permitiendo que por esa rama entren insectos, larvas de insectos que comen madera, entren hongos, el tamaño de la espora de la semilla de un hongo es 100 veces más pequeña que un vaso. Adentro. ¿Y aquí qué es lo que encuentra adentro? Agua. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué brilla? O sea, ¿y cuándo hay esporas en el aire? Siempre. ¿Cuántas esporas produce un hongo? La seta de un hongo, ¿cuántas esporas? Millones. Entonces, la probabilidad de que cuando uno corta una rama, entren hongos y por ahí el árbol se pudra, ¿por qué? Porque adentro tiene esto que está muerto, que está húmedo, es altísimo. O sea, si yo le dijera, ¿sabes qué? Conserven los árboles. Lo primero que tienen que hacer es no cortar ni una. Ni una. ¿Por qué? En los árboles frutales, cuando se corta una rama, se le pone inmediatamente una pasta cicatrizante. Porque vale, tiene que producir fruta, y tiene que producir fruta muchos años. A nosotros no nos importan los árboles ornamentales, entre comillas. No lo cuidamos. Un árbol que podría durar 200 años, pum, 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 le cortamos 4 o 5 ramas, entra los hongos, dura 30 años. Perdemos 170 años de árbol. Eso hacemos. Y esa es una foto microscópica. Pero el árbol ornamental, digamos, el hoja de caduca, para dar sombra, uno lo corta, está por los cables eléctricos y puede rebotar con más fuerza. Quizás Qué bueno. Ese es un concepto agrícola para la producción de frutas. Cuando una rama en un árbol, en un manzano, en un naranjo, lo que sea, es una rama antigua, tiene menos brote y el brote produce menos manzana. Por eso si lo podo, me aparece un brote nuevo y ese brote nuevo tiene mucha energía, aparece más. Se puede aplicar en una parra, por ejemplo, con ese concepto. Pero mis arbolitos producen sombra. Producen sombra. Entonces yo no los voy a modificar su estructura. Eso voy a tratar de evitar, no lo voy a modificar. Y si yo tuviera, porque había cosas que se enganchan, por ejemplo. Las medias, las juntas. Bien, las medias vienen de la vertiente occidental de los Himalayas. La vertiente occidental de los Himalayas es casi un desierto. Entonces allí precipitaciones
200 milímetros con suerte. Pero en el verano hay olas de calor de varios días con 40 grados. Y ahí viene la media. Entonces, ¿cuál es la estrategia del árbol? Genética del árbol para sobrevivir ahí, se desgancha. Y al desgancharse lo tiene que enfermar el suelo. Entonces la media se desgancha. Se desgancha de forma natural, es una estrategia para sobrevivir. Era algo inglés, como que Los árboles que vienen de zonas muy secas también tienen esa estrategia de perder parte de su estructura. Hay otros árboles que vienen de zonas muy boreales, entonces en el invierno cae nieve y también pierden parte de su estructura. Esas especies están acostumbradas a desgancharse. Distinto es cuando yo digo, miren, ¿saben qué? Este árbol está muy grande. Lo desmocho. ¿Qué es lo que pasa cuando desmocho un árbol? Lo que ocurre es que el agua que está adentro sigue subiendo. Sigue subiendo. Entonces por el corte se empieza a perder agua. Y por el corte empiezan a entrar hongos. Y por el corte empiezan a entrar insectos, bacterias. Entonces cuando ponen por el aire, tenemos que nosotros estamos respirando bacterias, estamos respirando hongos. Entonces el árbol se pudre. Entonces, ¿qué pasa? 5 años después, llega otra persona, llega otra administración y dice, este árbol hay que cortarlo porque está podrido. Tiene razón. Pero mismo nosotros. Bueno, esto es muy bonito porque esta es la foto de un vaso, es una foto. Esto es un microscopio electrónico y esta es la foto de un vaso. Entonces, es bueno verlo. Es bueno verlo porque sí. Entonces, esa perspectiva, ¿cómo coexiste el ciudadano con el árbol? En el sentido de, yo tengo un rechichito en un veredón, bueno, la vereda es el espacio de un rechichito. La vereda tiene 60 centímetros de ancho. Tengo una rama, 1,5 metros. Entró ya incluso hasta el jardín de la casa. Está bien. Al árbol, en su espacio natural, que él empiece. Que él crezca y cuando tiene conveniente, yo otro lo trabajo. Lo hacen como estrategia de vida, como dicen. Pero tal vez cuando, si lo llevamos a la ciudad, a la coexistencia del ciudadano con el árbol, creo que tiene que haber una responsabilidad, tanto el ciudadano como quien ejecuta los trabajos. Pero sí, para tener la idea, sí. Yo vengo, puedo el trapichito de esta rama que me impide el tránsito, ¿cierto? Coexisto con el árbol. Si yo dejo la poda, ¿cierto? Y no la trato, es como cuando tú te haces una herida. Si yo la herida no la trabajo, no me la curo, probablemente me entre un hongo. Algo pasa con los árboles, tú lo sabes. Entonces, yo vengo y coloco un sellante, o aplico un sellante. Distinto es cuando viene tal vez la compañía de electricidad o viene un vecino o algún vándalo y nos hace tirar los árboles en la mitad. Es un daño tremendo. Atentar contra la arquitectura de un árbol es un daño tremendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero el árbol sí debe coexistir con el ciudadano, como el ciudadano debe tener un respeto único hacia el árbol y también coexistir con él. Hay un criterio para eso. Hay 3 criterios. Yo hablo de arboricultura, pero yo no estoy hablando de arboricultura, que es el estudio del árbol individual. Yo no hablo de bosques, porque cuando tú tienes un bosque y encuentras uno o dos árboles con podrición, el silvicultor dice los árboles están podridos y puede que el resto de los árboles ninguno tenga podrición. Yo hablo del árbol. Cuando uno habla del árbol, tiene un criterio. Primero, al árbol hay que darle forma cuando está joven, porque en la medida que el árbol va creciendo, va cerrando estas heridas. Es capaz de cerrar. Si tú a un árbol adulto le haces una herida muy grande, que según su curva de crecimiento, el árbol a partir de cierta edad ya no crece lo que crecía antes, y a esa edad tú le haces una herida grande, esa herida no cerrará nunca más. Entonces, esa herida va a ser fuente de contagios, por decirlo de alguna manera, de infecciones. Lo que se hace es, cuando el árbol está joven, tú le das forma. Un árbol a los 8, 10 años, tú lo puedes podar, le das forma, le produces heridas que son pequeñas
pero a los 4 o 5 años todas esas heridas van a estar selladas. En el periodo entraron hongos, pero como selló, vuelve a haber presión de agua adentro y los hongos se mueren. No pueden vivir en una zona saturada de agua. Se mueren solos. Entonces, el árbol se defiende. Si tú haces eso con un árbol adulto, no hagas eso. Le disminuiste la vida y el árbol se va a morir y va a convertirse en un árbol peligroso. Primero. Segundo, cuando tú vas a decidir qué árbol pongo para mi casa, qué árbol pongo en el jardín, lo primero que hay que fijarse es qué tamaño va a tener, según la especie, qué tamaño va a tener ese árbol en edad adulta. Estoy grabando esto, lo voy a subir. ¿Qué árbol elijo? Porque va a tener un cierto tamaño en edad adulta y yo tengo poco espacio. Entonces elijo un árbol que en edad adulta va a ser pequeño. Veníamos para acá y pasamos por la calle que tú dices que está llena de crespones. Mi comentario fue que buena decisión poner crespones en esta calle porque la vereda es una hueco y no hay mucho espacio. Y además, genial, se eligió el árbol adecuado. Si tú eliges para esa calle con vereda angosta y con muchos árboles, un árbol grande, como el que recomiendan ahora, ponga quillay, y ¿sabes qué me dicen además? Ponga quillay porque el quillay soporta poda. Al resto. El quillay alcanza 30 metros. El perro que está aquí afuera. No lo puedo poner, claro. 20 años va a ser un árbol bonito, pero a los 30 va a ser un árbol molesto, a los 40 se va a caer arriba de la casa y la casa se va a caer. Entonces, tú tienes que elegir aplicar el criterio del árbol perfecto. ¿Ah? No, mucho más lento. Pero, si uno aplica el criterio del árbol perfecto, tiene que fijarse en el espacio aéreo que tiene, pero también tiene que fijarse en el espacio raíces. Por ejemplo, hay gente que le gustan mucho los liquidámbar, pero al liquidámbar le dicen el árbol levanta veredas, porque tiene muchas raíces superficiales. El liquidámbar es un árbol que crece sobre roca, es un árbol de montaña, en el hemisferio norte. Entonces sus raíces son superficiales, pero tiene una raíz pivotante como una conífera hacia abajo. Entonces lo primero que hace el liquidámbar, ¡pum!, tira raíces para allá, para acá, y después la raíz empieza a engrosar. Y levanta la vereda. Quiebra un aire. Entonces es un árbol. Entonces eso hay que saberlo, hay que saber el origen del árbol, la especie, el origen de la especie hay que saberla. Si tú no sabes el origen de la especie. Perdón. Nosotros plantamos 2 encinos en la vereda de mi casa, de la municipalidad que quiere exportar. ¿Y su encino, su vereda tiene más o menos unos 12 metros de ancho? No. De ancho no. ¿Yo sabes qué haría con el encino? Ahora que está de tu casa a la calle. Sí, si está 3 metros. Claro, si está pequeño el encino, puede trasladarlo, donarlo para un parque, para un lugar donde el encino es un árbol grande, de tronco grande, de raíces profundas. Así que, pero ese es el criterio. Hay que saber el origen de los árboles. A veces pasa que viene una abuelita y te plantó la palmera afuera y te dicen, se empieza con el programa. Te dicen, pero ¿cómo planta una palmera en este espacio de 40 centímetros? Claro. Pero que es tan chiquitita, Claro. pero ¿tú sabes cuánto le da esa palmera? Sí, pero hay que darle, esa palmera El 15, efectivamente hay que... el alcalde de la cisterna cortó todos los árboles que había en el bandejón central y puso palmera. Esto fue hace 15 años. Hoy día la palmera ya llegó arriba, en Santiago del Río, ya llegaron las palmeras arriba. A los cables, porque hay tendido eléctrico, llegaron las palmeras. Entonces la solución fue que le cortaron todas las hojas, porque no son ramas, son hojas de las palmeras, y le dejaron como 2 hojas para acá, así como que la palmera va a crecer para el lado. No, la palmera va a seguir para arriba, se va a llevar los cables para arriba, crece para arriba, si no. Debería haber información al respecto. Y lo otro debería haber información. El ciudadano debería informarse de lo que puede plantar. Hoy día internet, digamos, una biblioteca pero tremenda al alcance de todo, en términos de saber quizá y saber cuánto es lo que crece.
Hoy día, lamentablemente, en la ciudad de Rancagua tenemos muchos tejidos eléctricos y ese es una limitante tremenda a la hora de hacer forestación. Las ciudades, para terminar, las ciudades debiesen planificar el crecimiento de su arbolado. Tú te encuentras con ciudades en Chile que planifican su arbolado, el crecimiento de la ciudad, en términos del tamaño, en función de su avenida, en función de su espacio, en función de su realidad. Nosotros no decimos crecer tanto en árboles caducos. Yo comparto la idea de que hay que crecer con árboles perennes, ¿cierto? Siendo una ciudad tan secante. Y más, las ciudades deben ser sustentables. Y en el arbolado también debe ser sustentable porque el arbolado nativo requiere menos agua. Y un recurso tan preciado hoy día. Hoy día tenemos veranos sumamente agresivos. Yo lo que le quiero decir, le encuentro razón en lo que dice usted, pero me gustaría aclarar una idea. No hay árboles malos. No hay árboles malos. Cuando la gente dice hay que poner árboles de hoja perenne, poner árboles de hoja perenne solamente es malo. Es tan malo como poner árboles de hoja caduca solamente. Pero podríamos compensarse. Creo que si hacemos un pareto tenemos un 80% de los árboles en Rancagua, un 80% aproximadamente de árboles caducos. Y el resto tenemos un porcentaje muy bajo de árboles. Se pueden introducir almendras, algunos en la medida que algunos se vayan secando, como vi cuando árboles secos en la calle, y los otros que están por ahí en la calle están desmochados, se secaron. Bueno, las reemplazo vayan poniendo otros. Pero fíjese en eso, fíjese en el espacio aéreo, fíjese en el espacio que tiene raíz. Si no, va a cometer el error de poner un árbol demasiado grande que le va a producir problemas a corto plazo. Pero eso tiene que hacerlo. Esto es lo común. Tiene que hacerlo los municipios porque veredas botan, el poder de la generación es tremendo, todas las veredas están botan. Uno pone un porotito y le echa yeso, el porotito igual brota y con el yeso. Sí, es súper interesante eso. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Te puedo hacer una consulta? Por favor. Yo toda la vida de niña fui admiradora de los almendros. Bien. Por la dulzura con un tanto y cielo y un tanto. Entonces, hace 2 años atrás, compré un almendro. Lo puse en el patio de mi casa, yo vivo en una población pequeña, en la villa. Y ya ha crecido alto. Cuando floreció es maravilloso. Estaba preciosísimo. La raíz va a dañar la pandereta del vecino, por ejemplo. No. Es muy amigable. Y si crece mucho, ustedes pueden pedir a un buen jardinero que lo pode y lo rebaje la forma, y inclusive para que dé más. Muy buena elección. Muy buena elección. Moción de orden. Santiago, 5 minutos para escuchar también a Claudia. Y al final abrimos el debate, ¿les parece? Y quiero que termine para que... Quiero responder la pregunta. Cuando uno dice la municipalidad debería hacerlo, la municipalidad tiene varios mecanismos. El mejor mecanismo, en mi opinión, y que le facilita la vida al vecino y le facilita la vida al funcionario municipal, es la ordenanza. En teoría, la municipalidad, todas las municipalidades deberían tener una política de arbolado urbano. Lo que te dicen que Sí. ahora, lo que tengo que decir. Se habló aquí del ¿cómo se llama el plano regulador? ¿Cómo puedo hacer yo una zonificación del plano regulador si yo no tengo una política comunal de arbolado urbano? No sé qué árbol voy a poner en qué lado. Por eso se pone cualquier árbol y cualquier lado. Y a partir de esa política de arbolado urbano se desprende una ordenanza. Y la ordenanza es la que orienta el trabajo, los presupuestos, las actividades y el programa. Entonces, son dos instrumentos valiosísimos porque le permiten al alcalde, a la municipalidad, usar de manera óptima sus recursos humanos, sus recursos financieros, su infraestructura, su equipo, etcétera, y se vincula con los vecinos de manera armónica, porque todos saben que esa ordenanza fue aprobada con participación de los vecinos. ¿Conoce experiencia con árboles frutales? Sí. Acordamos la moción de orden. Ya. Que la idea era escuchar a los comunidades. Lo que está pasando ahí, esta señora de San Bernardo, al frente de su casa, estaba interrumpiendo el arbolito y salió. Entró a su casa y estaba el árbol. El otro día salió a trabajar y estaba el árbol así.
Entonces me tomó una foto, mandó al diario, la subió a las redes, etc. Y ella reclamaba porque el árbol estaba sano. Y efectivamente el árbol estaba sano. Y estas ramas estaban inclinadas y daban por sobre la vereda, hacia la calle. Técnicamente, yo he visto que en la Plaza de Armas han afirmado palmeras con fierro. Perfectamente lo puedo permanecer. No tengo problema. Pero no está en la mente del tomar decisiones, cuidado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Le hace herir. Ustedes no lo ven. Pero de aquí está evaporándose agua. Cuando se hizo el corte, el nivel del agua lo absorbe adentro. Por lo tanto, está afectando a las raíces. Como por absorbe el nivel de agua, y esto es madera muerta, los hongos comen madera muerta, las bacterias comen madera muerta, los insectos comen madera muerta. Por lo tanto, esto es una invitación a un festín. Y los cortes que se hicieron son cortes que están muy cerca del fuste y de cerca de la raíz. Por lo tanto, no está la estructura. Finalizo con esto. El tronco tiene corteza. La savia baja por fuera del tronco, pero las raíces es al revés. La savia va por el interior de las raíces y por fuera está la madera. Por lo tanto, si usted le hace una liga o un corte o cualquier cosita a una raíz, no le queda duda que esa raíz se va a podrir. Aquí podríamos tener alguna duda. Allá, abajo, no, porque está rodeada de tierra con bacterias. Y con hongo. Eso, muchas gracias.